Muy buenas tardes a todos. Vamos a reanudar nuestro congreso. Como han podido comprobar, estamos comenzando con una absoluta puntualidad, hispánica eso sí, y lo que hoy vamos a hacer es tener ahora una mesa redonda para analizar el fenómeno del islamismo y la islamofobia, la convivencia entre el Islam en sociedades cristianas como la europea y si estamos condenados a entendernos. Quiero aprovechar también para saludar a todos los que nos están siguiendo por internet, que son muchísimos. Como habrán podido ver a lo largo de estas horas que dura el Congreso, estamos teniendo testimonios realmente muy impactantes. Queremos ser la voz de los cristianos en el mundo y todo este contenido va a quedar además guardado en internet para que quede constancia de todo lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en un hotel de Madrid. Les decía que tenemos para hablar de estos temas de islamofobia, islamismo, convivencia con sociedades occidentales a Florentino Portero. Es historiador y fundador del Grupo de Estudios Estratégicos. Florentino, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. También está con nosotros José Javier Esparza, él es periodista y, como saben, también es autor de un libro que viene muy a cuento, que es La historia de la yihad. José Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Y también nos acompaña el periodista que todos ustedes seguramente conocen, Germán Terech. Germán, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me gustaría que comenzáramos, si les parece, con lo que comentó nuestro anterior ponente, Monseñor Aguirre, que dijo que la mayoría de los musulmanes son gente pacífica. ¿Ustedes creen que es posible un Islam pacífico? ¿Empezamos por quién? Quien quiera. Adelante. Bueno. José Javier. Ahora, si la mayoría de los musulmanes o de los budistas o de los cristianos o de los animistas no fuera gente pacífica, el mundo se habría autoextinguido ya hace muchos siglos porque todo el mundo se habría matado entre sí. La mayor parte de la gente es gente en todas partes, sea cual sea su religión. Desde mi punto de vista, el problema del Islam no está en que todo musulmán, por el hecho de serlo, sea alguien sustancialmente agresivo. No es un problema de individuos, no es un problema personal, es un problema colectivo, es un problema cultural. Luego seguramente habrá tiempo para exponerlo con más detalle, pero si tengo ahora 2 minutos para hacerlo, será simplemente recordar que el Islam tiene desde su origen una contradicción triple, que no es algo, como decir, que haya ocurrido con el tiempo, sino que desde el principio es así y que consiste en que Mahoma se muere sin haber dejado un clero autorizado para revisar continuamente la doctrina, sino que queda fijada en el siglo VII, que muere sin haber marcado una distinción entre lo político y lo religioso, sino que todo es al mismo tiempo lo mismo, y que además muere sin haber matizado lo más mínimo, como es lógico en el siglo VII, la justificación religiosa de las campañas guerreras. Todas esas 3 circunstancias anudadas e interrelacionadas entre sí, con el paso del tiempo, meten al Islam en una serie de contradicciones muy específicamente musulmanas, que no es una cosa, como decir, que se pueda superar con el progreso del tiempo, sino que forma parte de su propia naturaleza y siempre ha sido así. La cuestión es que el propio Islam, que es una civilización, que es una cultura, que es también una forma política, a lo largo de su historia ha generado los recursos para atenuar lo más posible ese tipo de contradicciones. Ellos tienen la solución más o menos cruenta, más o menos pacífica. En un momento como el actual, buena parte de esos recursos propios de la civilización musulmana han desaparecido o tienden a desaparecer, lo cual nos ha sometido a una situación de, por así decirlo, formidable estrés. Y así es como yo veo la cuestión. Muy bien. Florentino. Me temo que no vamos a discutir mucho. Voy a intentar decirlo de otra manera, más complementaria, pero la tesis básica es la misma. Para entendernos, el Islam no es solo una religión, sobre todo es un sistema de organización social que tiene un pilar que es religioso, tiene un pilar jurídico, tiene un pilar político, tiene un pilar que es un concepto de ciudadanía, pero fundamentalmente es una unidad que lo engloba todo. Aquellos que
como yo, pues viajan por tierras del Islam, a veces voy con colegas, a veces voy con estudiantes y entro en contacto con la gente que vive en estos países, fundamentalmente los países árabes, pero no solo. Lo que te encuentras es que, como en el resto del mundo, la mayor parte de la gente quiere ser feliz, quiere tener una vida por delante, quiere sacar una familia por delante, quiere tener una expectativa de vida. Y, como bien decía lo bueno de JJ, el problema es que el Islam como religión, la teología islámica, no da muchas facilidades para hacer la vida compatible con el entorno característico del siglo XXI. Si a eso le añadimos globalización, si a eso le añadimos cuarta revolución industrial, todo hace que muchos musulmanes empiecen a pensar que el Islam auténtico, comillas, comillas, es incompatible con un Islam abierto al resto del mundo. A su vez, muchos musulmanes que más o menos tenían una visión optimista de su futuro hace unas décadas, en estos momentos, ante la evolución de sus países, empiezan a ver que no tienen realmente el futuro que ellos creían y vuelven en busca de seguridades a una interpretación rigorista del Islam. Interpretación que, desde luego, es incompatible no ya solamente con la democracia, sino en realidad con los retos que tenemos hoy día y en el futuro inmediato. Por lo tanto, musulmanes moderados, pacíficos, hay y hay muchos. El Islam es una entidad que dificulta al musulmán adaptarse al entorno que le toca vivir, pero fundamentalmente y al final cada musulmán decide cómo vivir. Bueno, yo creo que muy bien explicado, como lo han explicado los dos que me han precedido, creo que les tengo que decir que en realidad el Islam tiene un dolor en este momento, tiene un profundo dolor, un desgarro histórico en estos momentos, un desgarro histórico que le ha llevado a una situación en la cual se considera, se ve arrollado por unas circunstancias de un mundo moderno en el cual siempre tiene las de perder. Lleva siglos con las de perder el mundo musulmán en el desarrollo general de la historia. Prácticamente desde el fin de la Reconquista, los reveses han sido, a pesar de la toma de Constantinopla, a pesar de las llegadas hasta los suburbios de Viena, en general, el mundo que empieza entonces con el Renacimiento, después ya con la Revolución Industrial y después el siglo XX, han sido todo experiencias inmensamente amargas para esa religión. Para una religión que se ha visto siempre on the losing end, en la parte de los perdedores. De ahí esa enorme frustración, de ahí esos intentos de alimentar todo tipo de mitos sobre la grandeza. Yo, cuando hablamos de la convivencia entre las diferentes religiones, yo me suelo remitir menos a ese mito del Al-Ándalus tan manido aquí en España que tenemos, del Toledo, donde supuestamente se vivía en armonía y tal, porque todo esto es pura mitología. Yo suelo aludir a una novela muy importante de un autor que ganó al final el premio Nobel, que se llama Ivo Andrić. Ivo Andrić hablaba en El puente sobre el Drina de la convivencia en un sitio que se llama Travnik. Travnik está en las profundidades de Bosnia, sobre el puente, sobre el río Drina, un río que yo he visto repleto de cadáveres flotando por encima, y los cadáveres eran todos de musulmanes. Todas las víctimas iniciales de esa guerra eran musulmanes y cayeron prácticamente sin defenderse, con una buena fe, con una candidez, con una bonomía ante el enemigo que realmente era clamorosa, y aún hoy, recordándola, parte
el corazón. Hoy ya no es así, pero aquella convivencia en el puente sobre el Drina, del libro de Andrich, no es una convivencia idílica, es una convivencia donde los diferentes religiones se saben su papel y saben realmente cuáles son sus lindes. Y tienen sus lindes entre ellos, pero son lindes que antes se han conquistado con sangre, con fuego, con muchísimo dolor, y que se llegan a esos equilibrios, que se llegan en sitios muy concretos, en ciertas circunstancias históricas. Pero eso no es lo habitual. Yo quiero decir con eso que los musulmanes no son, por supuesto, y los bosnios, los que menos del mundo eran la parte agresiva, ni eran hostiles a nadie, sino que los hostiles eran cristianos. En este caso, los que iniciaron eran cristianos ortodoxos, pero después también los cristianos católicos participaron, y desde luego los musulmanes se unieron después a las revanchas y a lo que era el ojo por ojo, y en una escalada que realmente no ha terminado, se ha tranquilizado, se ha pacificado, pero no hay paz, y allí sigue todo. Yo creo que el resentimiento ese histórico, lo que llaman en alemán el Weltschmerz, la angustia porque es lo que nos lleva a este tipo de reacciones. Y a este tipo de reacciones, y con esto termino, muy curiosas, porque son reacciones de prepotencia islamista violenta frente a un Occidente que no se sabe defender, porque no se sabe defender dentro de sus propios territorios, dentro de los territorios europeos, por ejemplo. No sabe cómo afrontar este problema de una religión que viene con vocación de orden de poder, porque no es solo una religión, es una estructura de poder, pero eso también lo fue la religión católica en su día, y dejó de serlo. El Islam tiene intrínseco esencialmente el punto de que es un orden total, y está intentando vengarse de esa frustración dentro de lo que es nuestra cultura, nuestra civilización. Y lo hace a través de los mecanismos en los cuales nosotros perdemos. Nosotros perdemos en la natalidad, nosotros perdemos en la cifra, en el número, en la vitalidad propia de la cultura. La Iglesia consiguió hacer la separación Iglesia-Estado, la legítima autonomía de lo temporal en el Concilio Vaticano II. ¿Sería posible hacer, valga la equiparación, un Vaticano II islámico que garantice la separación, la legítima autonomía de lo temporal y, por lo tanto, la separación entre lo religioso y lo civil? ¿O en el Islam está intrínsecamente unido? Bueno, la Iglesia hace esa división muchísimo antes. Es verdad que desde el punto de vista, como decir, del pensamiento político moderno es en el Vaticano II, pero hechos históricos como, por ejemplo, la suspensión de las conquistas en América mientras tiene lugar la controversia de Valladolid, para que el poder político del emperador se someta al juicio moral de los teólogos sobre si la conquista está siendo buena o mala, sería impensable en un orden donde no estuviera separada una esfera y la otra, que viene desde el evangélico, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es justamente ese precedente evangélico el que a lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha permitido la división entre las dos esferas, que en tiempos del Vaticano II se manifiesta en el contexto de la política moderna, pero en los años previos a las guerras de religión protestantes y aún después se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, cuando el rey católico Felipe II tiene que pelear contra el Papa de Roma, Paulo IV, que ha pactado con el rey católico Enrique IV de Francia, segundo, que a su vez ha pactado con los turcos musulmanes. Esa diferencia en realidad siempre ha existido, y existe porque hay un precedente textual que siempre es posible invocar para, en nombre de una realidad objetivamente superior, que es la espiritual, llamar al orden a una realidad
material. Y eso no existe en el mundo musulmán. Y es el gran problema. Tienes, de hecho, la mayor parte bueno, la mayor parte no, todas los desarrollos teológicos del Islam a efectos políticos son fundamentalmente escuelas de jurisprudencia, es decir, cómo se aplica el Islam a la ley. Y son las 4 escuelas, Hanbalí, Hanafi, Chafí, etcétera, y la Maliki, que es la que nos toca en España cuando la época de la invasión musulmana. Y como es un problema original, es un problema estructural. A lo largo de los últimos años, desde los últimos, quiero decir, los últimos 80 años, bueno, desde que cae el Imperio Otomano, que es el último gran califato político-religioso real, ha habido innumerables tentativas, y en la Universidad de Al-Azhar del Cairo, por ejemplo, es muy interesante a este respecto, innumerables tentativas de fijarlo y de fijar unas vías concretas, materiales, en las que puedas separar una cosa y la otra. Pero la experiencia real es que solo es posible en aquellos lugares donde un poder político investido de una cierta legitimidad religiosa es capaz de detener los eventuales excesos de la esfera religiosa. Por ejemplo, Marruecos, donde tienes un rey investido de una autoridad religiosa, en tanto que heredero del Emir al-Muslimín, ¿no?, del comendador de los creyentes, que precisamente por eso puede detener, frenar los excesos religiosos. O en el caso de Egipto, un poder político muy fuerte que puede permitirse frenar, por ejemplo, no diré la persecución, pero sí las matanzas al menos de cristianos coptos a manos de islamistas, porque es el poder. Pero es un problema específicamente musulmán. Yo creo que no es trasladable. No fue trasladable en su día el mutacilismo, es decir, la incorporación de la forma grecorromana de ver el mundo, de la filosofía, al Islam. De hecho, acabó como el Rosario de la Aurora. No es trasplantable el concepto lineal progresivo de la historia que tenemos los occidentales, porque en el Islam nunca se ha considerado que la historia sea así. No es factible ese cálculo que hacen muchos, en fin, muchos, más de los que deberían, opinadores europeos, que consiste en decir, bueno, es que el Islam está todavía en su edad media, y eso es pensar que ellos van a recorrer el mismo camino que nosotros porque nosotros somos la medida de todas las cosas. No, Occidente es Occidente y su medida es la suya y los otros tienen otras medidas. Es decir, no es trasplantable el modelo, pero sí que es posible alentar aquello que pueda ser bueno desde su propio modelo, en lugar de estimular todo aquello que es malo en su modelo, que es lo que Occidente lleva bastantes años haciendo, supongo que sin ni siquiera haberse planteado, de esto Florentino sabe más, haberse planteado todas estas preguntas. Pero Florentino, siguiendo lo que dice José Javier, su modelo hace que obligatoriamente el imán, además de ser un líder religioso, sea un líder político y además un juez y además el asistente social, que es lo que estamos viviendo en nuestras tierras, ¿no?, en Europa. Tenemos que, básicamente es eso, ¿no? El imán no es solamente el sacerdote, es el sacerdote, el juez, el asistente social, lo es prácticamente todo, ¿no? Y claro, tiene una fuerza de vinculación con la población increíble. Probablemente gran parte del problema que hemos tenido en España, por lo menos, ha sido la radicalización de los que no estaban radicalizados por culpa de los imanes. Pero mi pregunta es, tenemos que, puesto que en su naturaleza es así, tenemos que asumir que, por lo tanto, el imán va a ser así siempre, ¿no? Ahora, para entendernos, puesto que la mayor parte de los aquí presentes venimos del mundo cristiano, hagamos una comparación entre catolicismo y protestantismo. En catolicismo hay sacerdotes que están sometidos a una disciplina porque hay una jerarquía, y la jerarquía está generando doctrina o está poniendo a punto la doctrina. En el mundo protestante hay pastores que son contratados por las comunidades. Y si a la comunidad no le gusta un pastor, lo despide y contrata a otro. Bueno, pues el mundo de los imanes es lo mismo. Una comunidad contrata a un imán y si no le gusta, contrata a otro, previo de despedida. Por lo tanto, si una comunidad es más o menos radical, más o menos moderada, eso va a determinar que ellos, a través de sus líderes civiles, contraten a un imán u otro. Cuando resulta que las comunidades son pobres y las mezquitas son mantenidas por gobiernos extranjeros que siguen determinadas líneas doctrinales, tenemos un problema de naturaleza distinta. Exacto. Y es cómo un gobierno de un Estado soberano, por ejemplo, el Reino de España, consiente
que otros estados intervengan en la política interior española colocando imanes pagados por ellos, seleccionados por ellos, que atentan cotidianamente contra el Estado de Derecho. Estamos, por lo tanto, ante un tema de orden diplomático y político. Y cuando un Estado quiere, puede. Antes hemos hablado de Sarkozy, si mal no recuerdo. Sarkozy, en los días en que era ministro, mucho antes de ser presidente, creó una conferencia musulmán para tener un interlocutor y advertir muy claramente que todos tenemos responsabilidades. Y si hay un imán radical, en parte es porque hay una comunidad que lo está consintiendo. Y sobre eso se puede actuar. Pero más allá de las comunidades radicales que lo elijan, tenemos el problema en Europa en general, es en este momento, por ejemplo, en Alemania, muy claramente, en Holanda, en Austria y en otros países, es que los imanes vienen, los contrata o vienen financiados por los wahabitas de Arabia Saudí o son del Estado turco. El Estado turco tiene una agencia inmensa que se dedica a esto, es un ministerio, y que contrata, que tiene a su sueldo, o sea, aunque lo paguen en parte también las autoridades alemanas y la administración alemana, los acuerdos y los nombramientos y la aprobación y el seguimiento de estos imanes lo hace el Estado turco. Con eso hemos tenido una prueba clarísima del poder del Estado turco en las mezquitas. Ahora, cuando ha estado Erdogan en la gran mezquita que se inauguraba, que han estado 10 años construyéndola, la ciudad de Colonia se ha deshecho realmente. Colonia, que es una ciudad muy católica, estaban absolutamente obsequiosos, deseosos de demostrar lo mucho que les apetecía tener esa gran mezquita muy céntrica en la ciudad de Colonia. Cuando ha llegado Erdogan ha sido el Estado turco el que ha decidido quién iba invitado, y todos los implicados de los partidos políticos alemanes que quisieron y que militaron y que estuvieron haciendo frente a las resistencias de la sociedad y del barrio y de la población que no querían la mezquita, todos aquellos que se implicaron activamente a favor de la mezquita quedaron fuera de la inauguración y no asistieron, porque allí asistió quien Erdogan quería. Y Erdogan dijo en la campaña electoral holandesa el año pasado, le dijo a Rutte, al primer ministro, cuando tuvieron un enfrentamiento, le dijo: yo tengo 400.000 soldados en Holanda y tú solo tienes 40.000 en tu ejército. 40.000. Quiere decir, esa es la visión por parte de un islamista que no es el más radical, pero que tiene todos los elementos del más radical, porque será más radical o menos radical en función de cada momento. Pero al final lo que pasa con los barrios en Occidente es cuánto porcentaje, dónde está la masa crítica donde el Islam define ya el barrio y define la comunidad. Muchos dicen que está por el 12% o por el 13%, que a partir de ahí, que es una cifra, por supuesto, amplísimamente superada por muchísimos barrios en muchísimas ciudades europeas, que a partir de ahí el Islam define ya el Islam, y quienes mandan sobre la comunidad islámica son los que mandan en la comunidad aquella. Por eso el reto es inmenso. Es interesante, 40.000 soldados, dices, y además holandeses. O sea, ¿te puedes imaginar? 40.000 holandeses. Bueno, eso era un chiste. Eso que cuenta Germán de Erdogan me sirve para volver al planteamiento inicial de Luis respecto a la eventual posibilidad de un Vaticano II en el mundo musulmán, que sencillamente es imposible porque no hay una jerarquía. Me viene a la cabeza una anécdota que me contó un amigo mío ya muy mayor, francés, Xavier Goffet, que es un especialista en terrorismo internacional, que me contó lo siguiente. Hace muchos años, 30, 35, estaba él en Riad, capital de Arabia Saudí, no quiero equivocarme en los datos, hablando con el gran muftí de la mezquita mayor de Riad, que era el típico anciano venerable con el que uno podría estar conversando durante años sin cansarse, porque era un pozo de sabiduría y de templanza. Y un musulmán absolutamente claro.
Y en ese momento llega, dentro de la ronda de visitas que recibía cotidianamente el gran muftí de aquella mezquita, una delegación de ulemas de Somalia criados a los pechos de los hermanos musulmanes. Y el saludo de estos ulemas somalíes, jóvenes y vigorosos, al venerable anciano es: oh, gran muftí, qué hermoso es ese hadiz de la Sunna, que luego, si queréis, explico en qué consiste esto, en el que dice, le preguntan al profeta cuál es el mejor yihad, y Mahoma contesta: el mejor yihad es aquel en el que tu cuerpo sangra y tu caballo es degollado, que es un hadiz de la Sunna, es decir, una parte de los dichos y hechos de Mahoma, muy comúnmente citado por los terroristas suicidas. Y el gran muftí dice: pero estáis como cencerros. Eso es en el cielo. Este hadiz significa que vosotros, para conseguir la plena comunión espiritual con Alá, tenéis que estar dispuestos al mayor sufrimiento, pero solo es poesía. Y los ulemas somalíes miraban al anciano diciendo: pobre viejo, te has vuelto loco. Está clarísimamente escrito aquí y es palabra de Dios y no se puede cambiar. Y el drama del Islam es que el gran muftí de Riad, un tipo venerable y sapientísimo, no tiene más autoridad objetiva que los ulemas somalíes de los hermanos musulmanes. Y cualquiera puede encomendarse a la autoridad de los ulemas y su palabra valdrá, o su idea valdrá tanto como la del sabio. Yo quería volver a lo de los 40.000 o 400.000 soldados que comentaba Germán, porque me gustaría conocer vuestro criterio de qué es lo que está pasando en Europa. ¿Hay un problema de invasión islámica o hay un problema de debilidad europea? ¿Son fuertes ellos o en realidad los débiles somos nosotros? Nosotros somos los débiles en igual, porque cualquiera que haya visto la historia de la Reconquista, en fin, perdonadme que me he lanzado al tema así como un toro bravo, a 30 segundos nada más. O sea, en Europa llevamos peleándonos y pactando con los musulmanes 1400 años. Es decir, en realidad no ha cambiado gran cosa. Y hemos suscrito acuerdos permanentemente y nos hemos degollado de forma recíproca permanentemente también. Pero no es nuevo el problema. No es nuevo el conflicto. Lo nuevo es el problema en el que tú consideras que aquello que antes era enemigo ahora forma parte de tu comunidad de civilización. Eso es. Cosa que es nueva por entero. Y que aquella sociedad que antes periódicamente mandaba a sus hijos a la guerra, mejor o peor, aquí esto no lo juzgo, ahora no quiere mandar a nadie. Sí, y eso es un problema nuestro. Y que, como decía Germán, un 15% de musulmanes definen el contenido del barrio. Pero porque porque es la minoría decisiva. Por eso, pero porque el resto no si hubiera un 85% con identidad, el 15% sería minoría, ¿no? Bueno, claro. Pero es que el 85% no se impone, porque no tiene criterios para imponerse. Porque no tiene identidad. No. Luego el problema es que no hay identidad, ¿no? O sea, Europa, desde hace ya unas décadas, está viviendo una etapa histórica nueva que hemos denominado la crisis de la modernidad, porque sencillamente rechazamos nuestro pasado, rechazamos los fundamentos sobre los que hemos edificado Europa durante muchísimo tiempo. En esta posmodernidad, marcada por las nuevas corrientes relativistas, una de sus características más llamativas es que reconocemos que no podemos distinguir el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto. Y como tenemos mala conciencia porque hemos sido potencias coloniales, entonces no somos quien para decir a un musulmán cómo tiene que comportarse. El resultado es que las autoridades europeas, desde el Estado de Derecho, no sienten que tienen autoridad suficiente como para decir a las comunidades musulmanas lo que tienen que hacer a la hora de adaptarse a un Estado de Derecho determinado. Esto, evidentemente, es una debilidad. De poco te vale tener una ley si no eres capaz de implementarla, de ejecutarla. A este hecho se suma otro que es en realidad consecuencia de lo anterior, pero que es el mayor problema que tiene Europa hoy, que es la crisis demográfica. Como no creemos en nosotros mismos, como no creemos en el futuro, por acto reflejo hemos dejado de reproducirnos. Es una opción que otras culturas a lo largo de la historia han ejecutado. Puesto que no nos reproducimos y necesitamos gente, otros vienen a ocupar ese espacio. Si a eso añadimos
que en estos momentos, en general el continente africano, pero muy especialmente todo el área del Sahel, tiene unas tasas de natalidad muy altas y por problemas de orden político la vida en la zona es muy complicada, pues lo más sensato que puede hacer un joven, por ejemplo, de Malí, es inmigrar a Europa. Sería tonto si no lo hiciera. Eso implica que crece la comunidad musulmana entre nosotros. Como muchos europeos perciben que estas comunidades no se están integrando, en primer lugar, crece la sospecha, crece la desconfianza. Pero cuando además ven que hay determinadas comunidades, fundamentalmente barrios que han sido de obreros industriales, pero que esa zona industrial se ha venido abajo y que se han convertido en guetos musulmanes, en ciudades donde el Estado no llega a entrar, y eso en Francia lo hemos visto en más de una ocasión, pero no solo ocurre en Francia. Bélgica. Entonces evidentemente ya no es desconfianza, ya es la localización de tenemos un problema. Porque en el caso francés, el crisol que ha amalgamado la sociedad ha sido el liceo francés. Pero el liceo no puede cumplir su función a partir de un determinado número de musulmanes que no quieren integrarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce un efecto demográfico muy curioso. Los no musulmanes salen pitando de allí y facilitan que el barrio se convierta en gueto. Lo mismo tenemos en el Reino Unido, fundamentalmente en el norte, y lo mismo tenemos en ciudades holandesas y alemanas. Claro, la creación de estados dentro del Estado ya no genera desconfianza, ya genera otra cosa. Y entonces, sencillamente, la convivencia se hace crecientemente difícil. Germán, antes hablabas de cómo Turquía estaba exportando imanes, pero Arabia Saudí también está exportando islamismo radical. Yo tengo una inquietud desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el gran exportador de islamismo radical sea socio estratégico de Estados Unidos? Bueno, puede ser, pero porque estamos en una situación muy curiosa en los últimos años en Europa y en general en Occidente. Porque estamos hablando, de repente se ha puesto el gran satán, es Arabia Saudí. En realidad hay dos grandes teocracias, dictaduras teocráticas. Una es un reino medieval, que es la saudí, y el otro es un Estado, es una dictadura mucho más sofisticada, que es la de los ayatolás, que es la chií. Y que los dos son los dos protagonistas de la gran lucha, de la gran guerra civil, si se quiere, o de la gran guerra de religiones dentro del Islam que se está produciendo y que se lleva a cabo y que tiene escenarios en este momento, muchísimos escenarios, porque es una guerra de poder implacable y que tiene escenarios en Siria, que tiene escenarios por supuesto, en Yemen y en tantos otros sitios. Y entonces aquí en este momento, en Occidente en general, se ha creado una situación en la cual tiene especial buena prensa Irán y especial mala prensa los saudíes. Y eso no está del todo justificado. Eso tiene sus orígenes en que en este momento tenemos a Irán financiando con mucho éxito, financiando medios de comunicación en toda Europa, fuerzas de izquierda en toda Europa, entre otros en España, claramente, como bien sabe todo el mundo. Y que tenemos había un proyecto que muy ilusionante para las grandes industrias, que era acabar con el embargo a Irán para realmente entrar en Irán, que un Irán con todos sus fondos liberados era un bocado di cardinale, que se dice, y que les ilusionaba mucho. Eso se ha frustrado ahora porque el señor Trump vio, yo creo que con muchísima razón, que lo que había hecho Obama con Irán era un peligro y era una trampa. Y lo ha quebrado aquel acuerdo, y por lo cual ha reimpuesto una serie de medidas. Y entonces tenemos a los saudíes convertidos, digamos, se le da a los saudíes para darle, o sea, en el trasero de los saudíes se le está dando en este momento a Trump, y en el trasero de los saudíes se le está dando también, por supuesto, a Israel. Porque entre Israel y Arabia Saudí se ha creado en los últimos 20 años una relación que era absolutamente impensable antes, pero que la situación política general y, por supuesto,
el crecimiento, el fortalecimiento de Irán como una fuerza expansionista, tanto en el Líbano como en Siria, como en Latinoamérica. Como en Latinoamérica, a través de Hezbollah y a través de sus tentáculos en Venezuela y a través de la coordinación del narcotráfico centralizado por Cuba, Hezbollah e Irán están presentes en muchos sitios absolutamente insólitos y, por supuesto, en África. Y, por supuesto, en África, a través de África, viene gran parte del narcotráfico ahora que venía antes directamente de Latinoamérica. En ese sentido, esa guerra entre los dos grandes potencias islamistas, dictaduras ambas, teocráticas ambas, de diferente calidad, porque los pastores saudíes, árabes, son muchísimo menos sofisticados, por supuesto, que la civilización persa, que tiene 5.000 años realmente de trabajo en equipo y de régimen. Estamos hablando de fuerzas distintas. Pero en este momento la valoración que se hace en Occidente es la que se está dando. Peligros son ambas. Lo que pasa es que en este momento una de ellas por mucho que sea absolutamente tóxico su wahabismo y que haya sido, por supuesto, financiadora del ISIS, como muchos otros países lo han sido, pues en este momento digamos que está en la parte defendiendo una serie de intereses occidentales porque los considera los suyos. Irán está en el otro lado. Florentino, tú que has estado siguiendo las primaveras árabes, supongo que con el paso del tiempo tienes algún criterio de qué es lo que ha pasado. Y me gustaría conocer tu criterio porque supongo que todos vivimos con cierto entusiasmo la primavera árabe como un intento de democratización de esas dictaduras, pero al final el tiro ha salido por la culata, ¿no? Se ha pasado de una dictadura a un islamismo radical mucho más violatorio de los derechos humanos. Bueno, fueron varios los países afectados, no en todos los lugares pasó lo mismo, pero por señalar los más significativos, lo que vimos ahí es cómo la iniciativa partió de jóvenes, fundamentalmente de clase media alta, chicos totalmente abiertos al mundo, algunos de ellos pues, por nivel de renta que habían podido viajar y conocían otros países, se sentían muy cómodos en un ambiente cosmopolita y sentían vergüenza y sentían cierta rabia por los niveles de corrupción, de incompetencia que se encontraban en sus países. Y por todo ello protagonizaron una revuelta donde fundamentalmente lo que reivindicaban es más derechos humanos, más representación, un gobierno más eficaz. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió una cosa que más o menos sabíamos que iba a ocurrir, y así lo dijimos en su momento, y es que esos jóvenes representaban unos pocos barrios de las capitales, pero estaban muy lejos de la sociedad real, sociedades empobrecidas donde la autoridad intelectual corresponde fundamentalmente a hermanos musulmanes o compañeros de viaje de hermanos musulmanes. Y esa mayoría de la población no siente necesidad de mayores reconocimiento de derechos humanos, un gobierno más representativo. Lo que piden es algo tan sencillo como justicia y, junto con justicia, oportunidad de un futuro mejor. Naturalmente, a la hora de votar, ellos votaron en quien confiaban y confiaban en aquellos que habían estado a su lado en los momentos más difíciles, quienes mantenían el mínimo sistema de salud, el mínimo sistema de enseñanza, el apoyo a las viudas, el apoyo a los huérfanos, que es básicamente la hermandad musulmana. Bueno, era una contradicción que estaba ahí, que lo advertimos, que iba a ocurrir y finalmente, pues tristemente ocurrió. En el proceso de desarrollo social y humano de estos países, la urgencia no es la democracia. La urgencia es lograr avanzar en la justicia, en la igualdad, en las oportunidades, para que poco a poco haya lo que la democracia exige, que son ciudadanos. Una persona per se no es un ciudadano. Ciudadano es la persona que es capaz de ejercer derechos y obligaciones. Y eso no es tan fácil, eso es flor de invernadero y que se consigue solamente con el paso del tiempo. José Javier, ¿es posible generar ciudadanos en un ambiente islámico donde, por ejemplo, la mentira está permitida y la palabra perdón no existe en el diccionario? Yo es que creo que estamos siempre gravitando en torno a la idea de que nuestro modelo de civilización es exportable a otros,
lugares y no lo es. Es decir, la civilización y las formas políticas son producto de unas condiciones culturales determinadas. ¿Pero puede haber civilización con mentira? ¿Cuando la mentira está aceptada moralmente? Mira nuestros periódicos, Luis. Por eso. Claro, claro que Mira nuestro presidente. Pero nosotros nos enervamos. ¿Perdón? Para nuestro código moral, mentir está mal. ¿Te enervas Para tú? el código moral No, hombre, no, musulmán, vaya. ¿no? No, bueno, cuando mientes al otro, o sea, al que no es, Cuando no es musulmán, exacto. Claro, al que no es como tú, mientes al enemigo, Sí. con lo cual sostienes la comunidad. No, yo creo que estas cuestiones, de verdad, me parece que son relativamente secundarias y que aquí lo fundamental, desde mi punto de vista, es, porque además está detrás de todo lo que estamos diciendo, es qué actitud podemos tomar nosotros. Una, declararles la guerra como Cartago a los romanos, ¿verdad? O Catón a los cartagineses, porque no hay conciliación posible. Dos, tratar de estimular por todos los medios que se conviertan en lo que nosotros somos, como si tal cosa fuera posible, que me parece evidente que no. O tres, tratar de ver con la mayor objetividad posible dónde estamos. Y a ese respecto me parece que es muy importante separar los elementos culturales, de las manifestaciones sociales, de civilización, etcétera, y de las relaciones políticas. Porque es que no tiene nada que ver. Tú has planteado antes el tema de Arabia Saudí. Yo no estoy muy de acuerdo con Herman. Es decir, a mí no me parece que Irán sea más peligroso que Arabia Saudí. No. Pero en todo caso, eso es opinable. Porque, y sospecho, Florentino, que es una buena persona, seguramente no estará de acuerdo conmigo, pero yo sospecho que si ahora ha cambiado la política norteamericana respecto a estos dos, no es porque Trump piense algo distinto a Obama, sino porque están siguiendo un modelo semejante al que Alfonso X el Sabio, en nuestros años de la Reconquista, cuando pagaba a una facción de los benimerines una temporada y después pagaba a la otra para que siguieran enfrentándose entre sí, porque eso forma parte de la vida política también. Entonces, tú potencias a Arabia Saudí. Arabia Saudí es la principal responsable de la difusión del fundamentalismo islámico en todo Occidente. Muchísimo más que Irán. Pues hay que recordar que el chiismo es apenas un 20%, si no menos, del conjunto del mundo musulmán, y el 80% son suníes, y eso significa Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y hasta Indonesia y Filipinas. ¿Sabes por qué hay fundamentalismo islámico radical en Argelia? Porque en los años de la independencia, el nuevo gobierno, Ben Bella y compañía, para tratar de, ¿cómo decir?, desbereberizar Argelia y arabizarla, decidió importar profesores. E importó masivamente profesores de Egipto, formados en los hermanos musulmanes, con lo cual, para construir la República Socialista Laica, importó una enorme cantidad de profesores fundamentalistas religiosos que terminaron conduciendo a que hoy Argelia esté siendo escenario de una guerra civil de la que nadie habla, pero que sigue permanentemente viva. Todo esto... En todos estos hechos se da tal mezcla entre los intereses políticos y las realidades de civilización y de cultura que yo sería partidario, mil perdones, de la posición más cínica posible. Es decir, será bueno lo que contribuya al interés de mi pueblo. Claro. Será malo lo que perjudique al interés de mi pueblo. Y si me interesa apoyar mañana a Israel contra Palestina, bien, y si me interesa pasado mañana apoyar a Palestina contra Israel, también. Si hay un interés objetivo, cosa importantísima, que es de lo que nunca hablan nuestros políticos, que lo defienda y que lo determine. Y en general lo que se ve en la política europea desde hace muchísimos años respecto al mundo musulmán, árabe y no árabe, como bien precisaba antes Florentino, es que no sabemos por qué se toman las decisiones. Nunca nos las han contado. Si excluimos aquel ramoquete de la época de Franco, de la tradicional hermandad hispanoárabe, que decían amistad, efectivamente, nunca nos han contado por qué. Y sobre todo, siempre nos han obligado a tragar con las consecuencias, e insisto, basta ver la extensión formidable del poder financiero arábigo, porque incluye también aquí a Qatar y compañía, en Europa, ¿no? Que está donde nos ha llevado. Tenemos que ir terminando. Lamentablemente nos hemos comido todo el tiempo. Yo lo que les pediría es un resumen, conclusiones en un minuto de reloj a cada uno de cuál es el estado de la situación, qué podemos hacer y cómo afrontar esa islamofobia o esa invasión islámica
según como lo queramos ver, Germán. Islamofobia no hay, o sea, lo que hay es cristianofobia. Eso es lo que y bien grande, además. Eso es lo que hay realmente en toda Europa y en Occidente en general. Islamofobia no hay en Europa, más que algún foco, algunos casos aislados que realmente son aislados. Yo creo que lo fundamental es que Occidente tiene que encontrarse a sí mismo. Tiene que hablar de sí mismo, de lo que ha sucedido. Es decir, nosotros estamos en un proyecto suicida de autodestrucción permanente. Solo hay que poner las televisiones, todas las televisiones en este momento en España, sin excepción, y en gran parte de los países europeos igual, sin excepción. Todo es un proceso de destrucción de todos lo que son los puntos elementales de lo que ha sido la construcción de la civilización occidental y de la convivencia en Occidente, que es de donde sale realmente, o sea, de la imagen, el respeto a la persona como imagen, hecho a imagen y semejanza de Dios, es la base de todos los elementos que nos llevan a la libertad, que nos llevan a la tolerancia y que nos llevan realmente a las sociedades libres que han sido capaces de crear estos sistemas tan imperfectos, pero tan modificables, tan perfeccionables, que nos hemos dado en Occidente, y que algunos de ellos son una joya del pensamiento, como por ejemplo la Constitución norteamericana. Y esas cosas solo las hemos podido hacer porque las hemos hecho creyendo realmente en que la persona es un ser libre, y es un ser con la chispa divina, Todo eso está siendo sometido todos los días a una catarata permanente de ácido, de vitriolismo, de cinismo y de ridiculización permanente en todas partes. Si lográramos unos puntos de resistencia, si hubiera 4 personas en España que defendieran, con dinero, que defendieran realmente la idea de España y tuvieran el coraje y la generosidad de gastarse ese dinero, como hacen muchos americanos, que dicen que devuelven a la sociedad eso que la sociedad les ha dado, que hicieran realmente algo para hacer unos medios inteligentes, que respondieran, que fueran un elemento de resistencia y de creación. Es el mejor momento, porque está agotado el modelo neomarxista de la escuela de Frankfurt, todo lo que ha venido, este asalto que están haciendo ahora, que tenemos con un Frente Popular en España, es la agonía, son ellos que están perdiendo, que han fracasado en todo y que se les está viniendo abajo. La gente no les cree todas estas mentiras. Es un momento ideal para realmente fortalecer esa resistencia y recuperar el tiempo perdido en los últimos 50 años. Bueno, pues no hay esa gente, no la encontramos, pero desde luego la idea es esa, la idea es que Occidente se tiene que defender a sí mismo porque razones tiene. Yo les voy a pedir 1 minuto a cada uno porque estamos fuera de plazo. He lanzado yo. Sí, está bien. 2 ideas muy breves que espero que paren en 1 minuto. La primera, el Islam en su conjunto, no solo el árabe, está viviendo una crisis cultural profunda derivada de la globalización y de lo que viene ahora, que son los efectos de la 4ª revolución industrial. Esa crisis va a durar. Puesto que el Islam está presente en todo el planeta va a vivir los efectos de la crisis. 2, Europa, siguiendo lo que apuntaba o que decía Hermann Tertsch. Vamos a ver, la crisis de la modernidad, las corrientes relativistas y la defensa de la dignidad humana son incompatibles. O A o B. A y B no es posible. Europa puede reaccionar, puede superar este bache de inseguridad que está teniendo, pero si no lo supera, sencillamente Europa se va a ahogar porque así se lo merece. Y yo por mi parte añadiré, puesto que además Florentino ha consumido casi más tiempo que Germán, añadiré lo siguiente, que me parece que además nos trae a la columna vertebral de este encuentro. Dentro de todo eso, creo que las naciones europeas tienen específicamente europeas, la obligación no solo moral, también política, de exigir el respeto absoluto a las creencias de los ciudadanos cristianos de los países extraeuropeos
precisamente como parte de su política internacional, porque no debería ser posible pactar bilateralmente con alguien que sencillamente vulnera de semejante manera los derechos de sus ciudadanos en esta materia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí quedan los retos, que no son pocos. Yo les agradezco a los tres esta intensa mesa redonda. Desde luego podríamos haber estado hablando mucho más tiempo, pero el reloj corre y hay muchos más invitados. Así que muchísimas gracias a los tres.